El juicio al Chapo Guzmán, lo que va hasta ahora, podríamos decirlo, de Luis Echeverría Álvarez a Enrique Peña Nieto. Varios cargos se enfrenta pues el Chapo Guzmán, ¿no? Cómo no ver algunas características de él. Se le acusa de ser el líder de la organización criminal más grande del mundo dedicada al tráfico de drogas. Hay que recordar que pues, el Chapo se supone que maneja o ha manejado miles de millones de dólares en narcóticos ilegales, al menos entre 1989 y 2014. Se le acusa de ser el responsable de haber introducido ilegalmente a Estados Unidos, principalmente a Los Ángeles, Chicago y Nueva York, más o menos unos 155,000 kilogramos de cocaína. Imagínense, 155,000 kilogramos de cocaína, lo que equivale, según los que saben de este tema, a 138 millones de rayas de polvo blanco y también varias toneladas de marihuana y heroína, todo por un valor aproximado, según cifras de Ricardo Rafael, de 14,000 millones de dólares. También se dice que en un solo día el Chapo pues, había recibido de 10 a 15 aviones repletos de cocaína de Colombia y ganar también en un solo día 10 millones de dólares con los que sobornaba al ejército, a la policía, bueno, y a otras entidades, con lo cual pues pagaba armamentos y más producción en Sudamérica. También se le está vinculando con el asesinato de 33 personas. En síntesis, el Chapo podría alcanzar una cadena perpetua, una condena de cadena perpetua allá en Estados Unidos. Y pues es sumamente interesante la vida de este narcotraficante. Fue detenido por primera vez en Guatemala en 1993. Se fugó del penal de Puente Grande el 19 de enero del 2001. Recordemos que era el inicio de la gestión de Vicente Fox. El 22 de febrero de 2014 se anuncia su recaptura. Vuelve a escapar el 11 de julio del 2015 y el 8 de enero del 2016 fue recapturado y extraditado finalmente a Estados Unidos en enero del año pasado. Hay que decir que si el sistema de justicia en México funcionase bien, como tal, ya sabemos que no, por la incapacidad, la corrupción y todo lo que ustedes quieran, ese juicio debería de estar realizándose aquí y no en la Corte Federal de Brooklyn, allá en Estados Unidos. Aquí podríamos mandarle una pregunta al señor Peña Nieto, pues no, que mucha soberanía. ¿En qué condiciones nos deja esta situación de que no se esté llevando a cabo su juicio aquí en Chapo Guzmán, sino en otro país? Vulnerabilidad. En la señal de la renuncia de las instituciones a ejercer las funciones que les confiere precisamente la Constitución. ¿Se acuerdan que hablábamos del buen gobierno, no? Lo cual significa que es necesario una reconstrucción total del sistema de procuración e impartición de justicia, así como del penitenciario. Hasta ahora, de acuerdo a las declaraciones hechas por el abogado del Chapo y del hermano de Ismael Zambada, estoy hablando de Jesús Zambada, también conocido como el Rey, hay un rompimiento entre estos dos, entre Ismael El Mayo Zambada y el Chapo Guzmán, que puede desembocar en muchísimo peligro para el país por las muy posibles confrontaciones que se van a dar al interior del Cártel del Pacífico y entre este y otros grupos que intentarán aprovechar la coyuntura y quedarse con territorios y negocios de cultivo y trasiego de drogas. Jesús Zambada fue socio durante mucho tiempo del Chapo Guzmán. Declaró cómo controló durante casi toda una década, ¿no? Sobre todo la primera de este siglo, entre otras cosas, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, sobornando a funcionarios de la PGR. Aquí habría que ver si estos sobornos que involucraron en la época que Medina Mora, ahora ministro de Justicia, y Marcela Morales, que allá andaba de cónsul en Italia, los alcanza a ellos, y también los sobornos a la Policía de Caminos. Jesús Zambada fue detenido por agentes de la Policía Federal el 22 de octubre del 2008, junto a su hijo y varios miembros del Cártel de Sinaloa o del Pacífico, como ustedes quieren llamarlo. En ese año, sicarios contratados por el cártel habían asesinado al director de investigaciones criminales de la Secretaría de Seguridad Pública, Roberto Velázquez, y al coordinador de inteligencia y operativos contra el crimen organizado también de esa dependencia, Edgardo Millán. Aquí, para no extendernos en esto, les recomiendo ver la crónica de la detención y las intrigas precisamente relacionadas con Eduardo Medina Mora y Marcela Morales en una de las columnas de Riva Palacio en el periódico El Financiero. Bueno, la estrategia del abogado del Chapo Guzmán, estamos hablando de Jeffrey Litzman, uno de su equipo, para defenderlo, son interesantes, muy interesantes, ¿no? Una de ellas es pues vincular, ubicar como líder principal del cártel a Ismael El Mayo Zambada y no al Chapo Guzmán. Y entonces, entre El Mayo Zambada
y los gobiernos de México y Estados Unidos pues se han confabulado para precisamente incriminar a Chapo como líder del cártel. Dice el abogado, bueno, la historia que los gobiernos mexicanos y de Estados Unidos no quieren que se conozca. Y entonces empieza a decir una serie de cosas y dice, oficiales del gobierno del más alto nivel pueden ser sobornados y hasta participar en delitos, y aquí incluye al gobierno de México, pero también al de Estados Unidos. Un segundo punto que se desprende pues, de este es que incrimina al actual y al previo presidente de México, es decir, a Peña Nieto y a Felipe Calderón, de haber recibido, en el caso de Peña Nieto, y seguir recibiendo millones de dólares en soborno de parte del Mayo Zambada. Y obviamente aquí ubicando al Mayo Zambada como la principal cabeza del cártel para evitar su captura y para maniobrar impunemente en los dos últimos sexenios. Resulta curioso, por decirlo menos, que el juez interrumpiera al abogado por falta de pruebas cuando estaba dándose la primera audiencia, a lo que el abogado contestó que él sí tenía las pruebas y que las iba a dar a conocer durante este juicio, que se supone va a durar alrededor de 4 meses. Lo que sí es un hecho es que al Mayo Zambada nunca se le ha detenido. Y aquí pues, se preguntan varios columnistas, ¿no? ¿Por qué al Chapo sí lo han detenido? ¿Y por qué, pues, por ejemplo, a Juan José Esparragoza, el Azul, pues nunca se le detuvo? De hecho, se supone que ya falleció, pero oficialmente su muerte no fue confirmada. De todo el material que estuvimos recopilando aquí en Rompeviento para hacer este programa, seleccionamos 3 segmentos de diferentes entrevistas a Anabel Hernández. Recordemos esta autora, la cual respetamos mucho su trabajo y que escribió Los Señores del Narco. Vamos a ver un primer fragmento de una entrevista que le concedió a Carmen Aristegui y ahora regresamos. Vamos a verlo. Presidente Peña Nieto y el presidente Calderón serían los 2 temas eje de esos primeros minutos, según entiendo. Así es, Carmen, y solo quisiera recordarle a ti y a tu auditorio que yo he hecho estas denuncias desde el año 2010 en mi libro Los Señores del Narco, que por hacer estas denuncias, altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón estaban instrumentando un plan para asesinarme. Debo recordar a la audiencia que el general Mario Arturo Acosta Chaparro fue asesinado a principios del 2012 o algunos meses antes de que terminara el gobierno de Felipe Calderón. El general Mario Arturo Acosta Chaparro había sido parte de estas pláticas, había participado directamente en parte de estas pláticas entre Calderón y el cártel de Sinaloa. Tuve esta información de manera directa y así como tengo información de manera directa de personas muy allegadas al general que piensan que el homicidio, están convencidos de que el homicidio del general estuvo relacionado con estas revelaciones del general y con este testimonio directo que el general podía tener de estos vínculos entre el cártel de Sinaloa y el gobierno de México al más alto nivel. Debo recordar a la audiencia que además el Chapo Guzmán o sus abogados no son los primeros en afirmar esto. Cuando yo estuve cercana cubriendo el juicio, el prejuicio, el proceso judicial, porque nunca se llegó al juicio, de Vicente Zambada Niebla en la Corte de Chicago en el año 2011 y 2012, estuve muy cercana a sus abogados de defensa, estuve leyendo cientos de documentos que están ahí en esta corte en Chicago, ahí en Illinois, y también eran parte de los argumentos de Vicente Zambada. Él había comenzado a hablar de todas estas redes de corrupción en México. Te puedo anunciar cómo te puedo informar cómo, de acuerdo a los documentos a los que yo tuve acceso, él revelaba cómo podía entrar directamente a Los Pinos, Vicente Zambada, custodiado por militares, para tener reuniones ahí. Te puedo hablar cómo de acuerdo a este joven integrante de este cártel de Sinaloa se pagaban millonarios sobornos, como él mismo lo había dicho en su momento en estas pláticas preparatorias al juicio que nunca llegó, porque nadie al final quería que el hijo de Mayo Zambada revelara todas estas conexiones y finalmente llegó una negociación. Te puedo recordar que también Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, un par de días antes de que finalizara el gobierno de Felipe Calderón, me envió una carta desde la cárcel que publiqué en su momento en la portada del periódico Reforma, donde la Barbie denunciaba que él había estado presente en reuniones con narcotraficantes encabezadas por Felipe Calderón,
que él denunciaba directamente a la Barbie cómo había pagado millonarios sobornos a los entonces jefes policíacos, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y muchos otros. Él hablaba de cómo el gobierno de Felipe Calderón estaba totalmente involucrado con los carteles de la droga. Esta famosa guerra contra las drogas no era tal como lo ya había estado denunciando. Son cosas que durante muchos años yo estaba investigando, independientemente de que Joaquín Guzmán Loera es un criminal y que debe ser sancionado por sus crímenes, por sus delitos, sin duda alguna. También deben ser sancionados sus cómplices, porque son igual de responsables que él de la masacre que ha ocurrido en México, de este tráfico ilegal de drogas, de esta desaparición de personas y de este sufrimiento que ha tenido nuestro país durante todos estos años, donde se ha permitido a los carteles de una u otra manera operar infamemente en nuestro territorio. Denuncias desde el 2010 sobre la participación de Felipe Calderón con el cártel, el plan para asesinarla, el asesinato del general Acosta Chaparro por haber formado parte de estas reuniones entre Felipe Calderón y el cártel de Sinaloa, Vicente Zambada entrando a Los Pinos y la Barbie diciendo que él estuvo en reuniones encabezadas por Felipe Calderón y la participación de Genaro García Luna. Vamos a ver parte de la entrevista que le hizo Anabel Hernández a Proyecto Puente. Por décadas. Habrá que decir que estas conexiones no se limitan al gobierno de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto, o se extienden muchos años atrás con Vicente Fox, Ernesto Cedillo, Carlos Salinas de Gortari y muchos políticos, secretarios de la Defensa, jefes policíacos como Genaro García Luna y tantos gobernadores, senadores, diputados, empresarios, miembros de la Iglesia Católica que en México han formado parte de estas redes de corrupción que han permitido que hombres como el Chapo Guzmán o como el Mayo Zambada puedan existir. Me parece que independientemente de si es o no una estrategia legal, me parece que lo que está haciendo el abogado del Chapo Guzmán es evidentemente un movimiento desesperado por finalmente encontrar una estrategia de dar a conocer por primera vez que sí, el Chapo, como yo lo he dicho desde hace años, sí, el Chapo Guzmán es un capo importante, pero no es el más importante ni es la pieza fundamental del cártel de Sinaloa. Para mí las piezas fundamentales, como lo he señalado, y por eso mi libro se llamaba Los Señores del Narco, no son el Chapo, no son solo el Mayo, son tantos otros políticos, como he mencionado, que están involucrados en este negocio criminal. Así que me parece que lo que estamos a la víspera, parece, en la antesala de lo que realmente puede ser por primera vez un juicio histórico de narcotráfico, donde no solo se dice si el Chapo Guzmán, si esos narcotraficantes, cuántos han matado, a cuántos han mutilado, a cuántos han violado, a cuántos han desaparecido, sino quiénes los han protegido y quiénes les han permitido. Así que lo único que hizo ayer el abogado es ponerle nombre y apellido a algunas de estas personas que han recibido estos sobornos, pero no hay ninguna novedad realmente en eso, ni puede haber, ni se puede ser sorprendido el señor Felipe Calderón, ni se puede ser sorprendido el señor Enrique Peña Nieto, porque saben que esto ha sucedido y por desgracia hay personas que han muerto por saberlo. Recordemos cómo murió el general Mario Arturo Acosta Chaparro meses antes de que finalizara el gobierno de Felipe Calderón, porque él había sido enviado directamente por Felipe Calderón para conversaciones, para negociaciones con el Chapo Guzmán. De acuerdo a personas cercanas al propio general, que me han confirmado esto, que piensan, están seguros que quien asesinó, quien ordenó la muerte del general Mario Arturo Acosta Chaparro en las calles de la Ciudad de México en el 2012 fue el propio gobierno de Felipe Calderón para silenciarlo, porque era un testigo directo de estas negociaciones sucias que demostraban que no había tal guerra contra las drogas, sino el gobierno, como lo he dicho desde siempre, no está contra las drogas, no es una guerra contra las drogas. El gobierno es parte de este problema, no es parte de la solución, ni quien lo combate objetivamente. El gobierno parte del problema y no la guerra contra las drogas. Involucra ahí, pues, obviamente a la clase política, diciendo que el Chapo no es la pieza fundamental, ni el Mayo, sino precisamente la clase política, y culpando al gobierno de Felipe Calderón del asesinato del general Arturo Acosta Chaparro para silenciarlo. Veamos este otro fragmento que da Anabel Hernández al noticiero NTN 24. Este es colombiano. Vamos a ver qué dice. Vamos a oírlo.
es que hay documentos, hay testimonios, hay pruebas fehacientes de que efectivamente el Cártel de Sinaloa durante décadas ha pagado millonarios sobornos a integrantes del gobierno de México al más alto nivel. Estamos hablando, por ejemplo, que en 1992, en un operativo de la Policía Federal, descubrieron que en la casa del expresidente de México, Luis Echeverría, vivía nada más y nada menos el abogado de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, y de Amado. Es decir, ¿hay pruebas de que pudiesen existir vínculos con el actual presidente Enrique Peña Nieto? Yo lo que he escuchado durante hace varios años por parte de informantes dentro del cártel e informantes que yo he conseguido a través de los 25 años que tengo de periodista en el Ejército, en la Policía Federal, en la Marina, es que sí, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, porque de ahí viene esta historia de los vínculos con los socios o integrantes de Cártel de Sinaloa no es una historia nueva. Es una historia que data de cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, es decir, 6 años antes de que iniciara su presidencia, cuando él comenzó a ser gobernador del Estado de México, mientras él estuvo como mandatario en esta localidad vecina a la Ciudad de México, el Cártel de Sinaloa, particularmente la célula de los Beltrán Leiva, llegó a sentarse ahí, llegaron a tener casas de seguridad. El propio Ismael El Mayo Zambada y su hijo Vicente Zambada Niebla tenían casas de seguridad en este lugar de donde Enrique Peña Nieto era gobernador. Y de acuerdo a expedientes criminales que yo tengo en mi poder, de parte de la propia Fiscalía General del Gobierno de México, es decir, la PGR, se afirma que estos grupos criminales del Cártel de Sinaloa eran protegidos por la Policía Estatal del gobierno del Estado de México, es decir, por el gobierno de Enrique Peña Nieto. También es sabido por integrantes del cártel que en muchas de las fiestas organizadas por Edgar Valdés, alias La Barbie, uno de los otros integrantes del Cártel de Sinaloa, una de las fiestas que él organizaba junto con sus amigos del cártel, en estas fiestas participaba también el entonces gobernador Debo decir que estas acusaciones de pagos de sobornos a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón y a otros exmandatarios no es nueva. Unos días antes de que finalizara el gobierno de Felipe Calderón, el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, exintegrante del Cártel de Sinaloa, me mandó una carta desde la prisión acusando que el propio Felipe Calderón, quien se supone inició la guerra contra las drogas en México, que en realidad yo desde el 2010 he estado denunciando que él y varios integrantes de su gobierno han sido cómplices del Cártel de Sinaloa, que la guerra que iniciaron fue para proteger al Cártel de Sinaloa y combatir a los enemigos del Chapo Guzmán. Bueno, pues este narcotraficante a finales del 2012 me estaba confirmando en una carta que él directamente estuvo en reuniones encabezadas por el propio Felipe Calderón y otros integrantes del Cártel de Sinaloa. De este tamaño estamos hablando, es la corrupción que ha existido en México, que ha costado tantos miles de vidas, 250,000 personas han sido ejecutadas en esta supuesta guerra contra los narcos en los últimos 12 años. ¿Qué declaraciones de Ana Hernández tan duras? Pago de sobornos al más alto nivel, en la casa de Luis Echeverría, viviendo ahí el abogado del Chapo, vínculos del cártel de Sinaloa con Enrique Peña Nieto desde que él era gobernador, casas de seguridad de los Beltrán Leiva, El Mayo Zambada y su hijo, protegidos, de acuerdo a Ana Hernández, por el gobierno de Peña Nieto, Enrique Peña Nieto en las fiestas de la Barbie y Felipe Calderón como cómplice del cártel de Sinaloa. Terribles declaraciones, ¿no? Y bueno, aquí nada más hay que decir que justamente ayer se dio a conocer que murió supuestamente de un infarto Héctor Beltrán Leiva, de 56 años, el H, el llamado jefe de jefes, pero curioso que murió prácticamente en las mismas circunstancias que Sigfrido Nájera, que en 2015, que era un vecino del Chapo en la cárcel, también murió de un infarto. Y también curioso que las acusaciones del Chapo no llegan a Vicente Fox, que recordemos su primera fuga se dio al inicio de su presidencia, en lo que para muchos fue una especie de liberación arreglada. Aquí habrá que citar nuevamente al libro de Ana Hernández, Los Señores del Narco, y que, pues aparentemente al Chapo Guzmán se le escogió como uno de sus interlocutores para que ayudase al control del narcotráfico en el país, y entonces, pues todo lo que los enemigos del Chapo, pues ahí los estuvieron eliminando. Otro de los puntos del abogado es que también implicó a militares y policías mexicanos
y a la DEA, los cuales, pues, dice él, son sobornados por el Mayo, que es el verdadero jefe del cártel. Acusó el abogado del Chapo a la DEA que pretende hacer creer que se le busca al Mayo Zambada, pero nunca, dice, nunca dan con él, ¿no? El Mayo y el gobierno de Estados Unidos, dice el abogado, trabajan juntos cuando les conviene. Entonces aquí podríamos esperar, ¿no? ¿Cuáles van a ser las declaraciones ahora que lo presenten al hijo del Mayo Zambada, Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, que recibió una condena de solo 10 años, de hecho ya en unos 2 años va a quedar libre y que quizás esté actuando dentro del programa de testigos protegidos? Y también faltan las declaraciones de Damaso López, el licenciado, que él era, pues, lugarteniente del Chapo y que fue uno de los que le ayudó a escapar de Puente Grande en 2001. Por lo pronto, es muy probable que, y esto es lo preocupante, que una nueva guerra, esta vez entre los dos compadres, como dirían algunos columnistas, genere una escalada nueva de violencia en muchas zonas del país, sobre todo las que tiene mayor influencia el cártel del Sinaloa. ¿Qué pensará el Mayo Zambada? ¿Cómo va a actuar? El Mayo ha tenido hasta ahora un perfil bajo, que solo lo rompió en abril de 2010, cuando le dio la famosa entrevista a Julio Echeverría García, en la que declaró que él era amigo y compadre del Chapo Guzmán. Ya para acabar este segmento, hay que recordar que Julio Hernández en unas columnas nos recomienda leer el libro, no lo he hecho hasta ahora, se llama Los cárteles no existen, que es de Osvaldo Zavala, en donde se sostiene la tesis de que los cárteles, tal y como nos los han querido vender, no existen, que existen las estrategias políticas que inventaron la idea de los cárteles, que existe el tráfico de drogas, pero fuertemente controlado por instituciones oficiales. La violencia es en buena medida perpetrada por el mismo Estado, nos dice este autor, que debería de protegernos. La historia de México es la del perverso sistema político que nos gobierna. Hay una entrevista que le hizo Julio Hernández aquí en rompeviento.tv, en una de las series que él hizo de Querida Una. Ojalá y también la puedan ver. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica.